Esta porción de versículos tiene un orden, tiene un sistema para poderse comprender. Los versículos están ordenados de una forma tal que podamos comprender el verdadero mensaje que está envuelto en ellos. Desde el capítulo 30 de Jeremías hasta el capítulo 33 se le llama el libro de la consolación. La razón es porque todo el libro anteriormente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29, habla acerca de los juicios y prácticamente de la disciplina que Dios pondrá en el pueblo por su idolatría. Cuando llegamos al 30 hay un cambio, y el cambio es que comienza a hablarse de esperanza, comienza a hablarse de lo que Dios va a hacer en el pueblo, comienza a hablar de un futuro por venir. Y a uno esto lo hace contrastar, porque si Dios está tratando con nosotros, si Dios nos está llevando por un proceso de dolor, de juicio, ¿cómo es que ya en el capítulo 30 en adelante las cosas cambian tanto? Pero es así. Dios nos enseña que a pesar que Él tiene disciplina para nosotros, Él también tiene un futuro para nosotros. Y es ahí donde llegamos al capítulo 33. El capítulo 30 nos habla de poemas alusivos a la restauración que Dios va a hacer en su pueblo. El capítulo 31 habla del nuevo pacto y habla de cómo Dios va a traer al pueblo una nueva relación, una relación interior, espiritual, que Él va a hacer con su pueblo. El capítulo 32 habla de la compra de un terreno, porque a pesar que Dios va a llevar al pueblo a la deportación a Babilonia, Dios le dice a Jeremías: cómprate un terreno porque lo voy a volver a traer nuevamente a ese lugar. Y el capítulo 33 prácticamente es un resumen de toda la declaración de esperanza. Entonces, al finalizar toda la redacción del 33, se resume tres grandes promesas. Las tres grandes promesas se encuentran abajo en el verso 10 y se distingue porque dice: así ha dicho Jehová. Esa es una declaración del profeta. La primera promesa está en el verso 10, así ha dicho Jehová. La segunda promesa está en el 12, así dice Jehová. Y la tercera promesa está en el 17, porque así ha dicho Jehová. De estas declaraciones solamente vamos a revisar dos, la del verso 10 y la del 12. Pero antes de eso, quiero explicarles cómo funciona este texto. Primero, Jeremías está en la cárcel, está en la prisión. La luz no entra en la cárcel, porque la luz es prácticamente una situación que Dios quiere hablarle a Jeremías. Hay situaciones de vida que son como una prueba de cárcel, nos encierra, nos lleva a situaciones críticas, pero lo que no comprendemos es que lo que nos va a sacar de la cárcel es una visión de parte de Dios. Entonces, el profeta está encarcelado y el pueblo está en problemas. El profeta está en una cárcel, según el verso 1, y el pueblo está siendo ajusticiado. Ha venido los babilonios y los babilonios han destruido Jerusalén. Han destruido no solamente los muros del templo, sino que han asesinado personas, han matado a muchos niños, han destruido partes del templo y la ciudad está destruida. Entonces, ¿qué podemos hacer con Jeremías preso? ¿Y qué podemos hacer con la ciudad en destrucción? Primeramente quiero decirles que el profeta simboliza nuestras luchas. Estás en la cárcel y no ves la luz. Necesitas una visión de Dios. Necesitas que Dios te hable. Pero ¿qué sucede? Cuando normalmente leemos este versículo, el verso 3, que ha sido uno de los versículos más históricos de la iglesia evangélica, uno tiende a pensar que cuando usted dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, uno piensa que el Señor inmediatamente traerá una bendición. Uno piensa que Dios va a traer grandes bendiciones a la vida. Solamente clame, dicen los hermanos, clama, así como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora quiero mostrarte algo.
Esa palabra, oculto, batzar en hebreo, quiere decir inescrutable, algo que está escondido. Son cosas que Dios quiere regalarnos con solamente un requisito: que clamemos a Dios. Pero lo que a mí no me gusta, porque fíjese que cuando usted le dice este versículo a la gente y se lo dice, mire, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Y siempre andamos regalando el versículo como que fuera un versículo independiente. Lo que a mí no me gusta es lo siguiente: si Dios nos manda a clamar, porque Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas, ¿cuáles son las cosas grandes y ocultas? Esa es la pregunta que nos hacemos. Al principio de mi ministerio, al principio de cuando yo comenzaba con Dios, yo siempre pensé que el Señor me iba a enseñar cosas, carros, bendición, prosperidad. Por mucho tiempo yo pensé eso. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar que la bendición es tener todas esas cosas. Entonces, cuando usted baja en los versículos y lee el versículo 10, usted lo que primero piensa es, ¿qué es lo que Dios me va a dar si yo clamo? Ah, Dios me va a dar mucha bendición, mucha bendición. Ahora, vea lo que dice el verso 10 y 11. Mire lo que dice: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin nombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Diga conmigo: bendición. Dios va a traer un tiempo de alegría. Eso es lo que significa el verso 10 al verso número 11. Pero hay un problema. Si Jeremías está preso, ¿cuál es nuestra realidad? Pregunto, ¿cuál es nuestra realidad? La realidad es que estamos mal. Estamos súper mal. Yo siempre pensé que si yo clamaba a Dios, Dios inmediatamente iba a traer esos tiempos. Pero quiero contarles algo: no es automático, no es de un día para otro. Sí, Dios traerá alegría, pero antes de traer alegría, tú tienes que darte cuenta de dos cosas. Primero, estás en una etapa, en una realidad que no es de bendición. El pueblo estaba en crisis, el pueblo estaba en dolor, y Dios le dice a Jeremías que en medio del dolor y en medio de la tristeza, clama a mí y yo te responderé. Yo siempre pensé que si cuando yo clamaba a Dios en los tiempos de agonía y de bendición, automáticamente Dios traería los tiempos de bendición. Pero conforme los años pasaron, yo me di cuenta de una cosa: eso no pasa. Eso no pasa. En el tiempo de vivir en crisis y salir de la crisis es un proceso. Es un proceso largo. Dios te tiene preparado algo, pero para llegar a esa bendición tienes que pasar por el proceso de Dios, por el proceso que Él tiene preparado. Ahora, preguntémonos qué estaba viviendo el pueblo. Diga conmigo: muerte. Mire lo que dice el verso 4. Lo que estaban viviendo es una escena trágica y difícil. Mire lo que dice el 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Dos cosas: las casas estaban destruidas, y donde había destrucción habían muertos. Las casas estaban llenas de muertos. Ahí lo dice el versículo número 5: porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. Casas donde antes se oían los niños alegres estaban llenas de muertos, de cadáveres. Casas donde se escuchaba a la esposa diciéndole al esposo:
¿Qué vamos a comer ahora? Alegría. Ahora solo habían cadáveres. ¿Te imaginas tú esta situación en tu vida? ¿Cómo es que clama a mí, yo te responderé? Es que ahí está la situación. La clave para entender el texto bíblico es lo siguiente. Y esto es algo que yo quiero enseñarle a usted. Fíjese que la Biblia enseña un principio. Y el principio es que donde Dios te ve fracasado, tú vas a llegar a triunfar nuevamente en ese mismo lugar. Y yo he leído eso siempre. Le doy ejemplos. Primero, la Biblia enseña que Ebenezer es un lugar de fracaso. La gente molesta y dice, es que Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Mentira. En primer libro de Samuel, capítulo 4, dice que Ebenezer era un lugar donde les dieron, óigame bien, les dieron una golpiza a los hebreos. Los destruyeron totalmente. 20 años pasaron en fracaso, hasta que Ebenezer se volvió un lugar de bendición para ellos. Pero esos pasaron 20 años ahí, sufriendo. Yo creí que las malas historias no se repetían, porque la Biblia enseñaba que donde Dios me va a ver en fracaso, ahí Dios me va a ver en victoria. Y yo pensé así. Pero en mi vida muchas veces solo fue repetir fracasos. Y este es el principio de Jeremías. ¿Cuántos años vas a pasar en el mismo lugar fracasando? ¿Cuántos años vas a repetir la misma mala historia? Mire, aquí hay personas que ya tienen 15 años de estar perseverando, pero lo mismo les pasa. Años de fracaso tras fracaso, la misma situación, el mismo divorcio, la misma mala relación. Hay gente que se siente bien contenta, yo tengo otra pareja, pero a los 2 años ya los dejan y vuelve a repetirse la mala historia. ¿Por qué razón? Porque mientras tú no entiendas que tienes que rectificar tu camino, vas a seguir viviendo en cadáveres. Y hay gente aquí que es especialista en edificar cosas en muertos. No hay cosa peor que montarse en los muertos para levantar algo. Y lo que se levanta sobre los muertos no sirve, te lleva al fracaso. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Qué me pasaba a mí? Mire, yo repetí muchas historias. Usted sabe que a los niños que no hacen bien la plana, ¿qué les dicen? Repita la plana. ¿Cuántos de ustedes están repitiendo la misma plana? Por bolos, porque muchos aquí no quieren dejar el homosexualismo, andan jugando, coqueteando con el mundo homosexual y se vienen a la iglesia como queriendo decir, me voy a componer, pero no se componen. Hay gente aquí que practica muchas veces cosas bien terribles. Quitarle el hombre a una mujer, a otra mujer, y después del idilio lo dejan y ya van después detrás de otra presa, las lobas heridas, les dicen. ¿Cuántas veces vas a repetir lo mismo? ¿Cuántas veces vas a vivir sobre cadáveres? Esta escena a mí me duele, porque Dios le está hablando a un pueblo que no quiere corregir, porque siempre Israel fue rebelde. Y yo he aprendido principios. Primer principio: cuando uno edifica sobre los cadáveres resucitan y te persiguen. Ese es un principio que le quiero regalar. Mire, si se va a divorciar, entierre bien ese divorcio hasta que se haga bien. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Hay gente que viene, tienen 1 año de estar separados de la mujer y andan con otra mujer. No sean bobos, hombre. Están levantando sobre cadáveres. No sirve eso. Como usted que está enfermo, porque usted es enfermito, porque ha dejado a su esposa y de repente ya encuentra una que le emociona y con esta me voy. Estás enfermo. Estás enfermo. Estás parado sobre los cadáveres. ¿Cuántos aquí les gusta edificar sobre cadáveres? Los echaron de un trabajo porque se robaron los 20 pesos. Mire, eso es bien común. Y cuando les dan un trabajo en una gasolinera o en otro lugar, a robar van. No se componen. Repiten la plana una y otra vez.
Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice. Ya que no te aburriste ya de vivir en la cárcel. Es como cuando usted está preso y solamente un resplandor del sol entra a la celda. No se aburrió ya de estar toda la vida encerrado en su cárcel sobre cadáveres. ¿Qué es edificar sobre cadáveres? Edificar sobre cadáveres quiere decir que usted no es capaz de levantarse. Usted es una persona que le roba a los demás, que le miente a los demás, los usa, los pisotea y después quiere salir bien, bonito, en caballo blanco. No se puede. No se puede. No se va a poder. Te puede ir bien un ratito, pero has dejado a tus hijos llorando. Y los niños hablan, ahora hacen videollamadas: papito, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a venir? Y usted no tiene valor de decirle: no puedo porque estoy con otra mujer. Y ahí usted le está dando carreta al niño: ay, mañana llego, hijo, que no sé qué. ¿Qué estás haciendo? Mire, ¿cuántas personas vas a tener que herir para que tú entiendas que nunca vas a ser feliz haciendo infeliz a los demás? No se puede. No se puede. Mire, yo nunca comprendí eso. Porque yo me metía al ministerio, predicaba, servía. Pero ¿por qué me repetía las planas? Porque toda la vida me escondí en el ministerio, me escondí en la predicación, porque yo no quería entender que mientras yo no tratara a mi esposa y no la dignificara, Dios no iba a bendecirme. Uno se mete en esto, a predicar, a servir, pero a los hijos los tiene mal, a la esposa los tiene mal. ¿Y cuál es el punto? El Señor quiere que dejes de matar gente. El Señor lo que quiere es que por primera vez, renuncies a lo tuyo para hacer feliz a alguien. Cuando usted cambia esa mentalidad y usted comienza a entender que usted ya no puede seguir dañando gente, porque usted es cristianito, usted tiene ratos de ser evangélico, pero ¿qué es lo que pasa? Su vida es un infierno. Y no me venga a decir: ah, no, yo estoy bendecido, pastor. Sí, uno sí es verdad, pero hay muchos aquí que se vienen a meter a la iglesia porque en su casa tienen un infierno. No nos mintamos, no nos engañemos. Y no se compone la cosa. ¿Hasta cuándo vas a entender que la iglesia no es para venir a ocultar las cosas que estás haciendo? Te saldría mejor sentarte, pensar en tu vida y decir: voy a corregir mis malas decisiones, voy a corregir mis cosas. Y yo le hice tanto daño a mi esposa y a mis hijas. ¿Por qué? Por no tener un corazón dedicado verdaderamente a hacerla feliz. ¿Cuánta gente aquí que no entiende que tienen que hacer feliz a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Sí, no nos engañemos. ¿Y qué pasa cuando tú pones ese deseo de hacer feliz a tus hijos, a tu esposa? Dios también cambia contigo. Dios también comienza a bendecir tu vida. Llegué a un punto en mi vida que yo dije: ya no más. Ya no más. ¿Dónde fue que yo topé? Yo topé en el hospital con el último embarazo que perdimos. La misma cosa. Pasar por el mismo hospital, pasar por la misma sala 3 veces, porque perdimos 3 embarazos. Y yo dije en el segundo: esto no me va a volver a pasar. Pero yo lo decía con mi fuerza humana. Yo lo decía con aquello que: no, esto no me va a volver a pasar. Pero yo no me quería rendir. Hasta que pasé por esa última vez y mi pobre esposa perdiendo el bebé, ella en la sala, yo ahí sentado en la misma, en el mismo hospital, con el mismo ginecólogo, lo mismo pagamos con la pérdida del segundo embarazo y el primer embarazo. Y yo dije: Señor,
¿por qué me pasa lo mismo siempre? Y el Señor fue claro, porque vos no querés cambiar. Y topé. ¿Qué hice? Me metí a la capilla católica que hay ahí. Y ahí clamé a Dios. Y ahí Dios me enseñó algo que yo no había visto. Mi corazón. Y ahí se cumple. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Me di cuenta que no había dejado de ser un egoísta que solo pensaba en mí mismo. Que toda la vida era ocultarme en la iglesia. Y que si yo predicaba bien y la iglesia iba bonito, Dios iba a bendecir la casa automáticamente. No. Hasta que yo entendí que de nada sirve ser un buen predicador y he tenido cultos de 600 gentes, he pastoreado iglesias de 700 personas, he predicado en auditorios a 4,000 personas. ¿De qué sirve si tu mujer no te apoya, no te respalda? ¿De qué sirve si tus hijos no te creen? No sirve de nada, te vas a quedar solo. ¿Cómo cambié mi situación? Cuando Dios comenzó a enseñarme que solo había estado viviendo yo solo, para mí, porque yo quería triunfar, porque yo quería tener un ministerio grande. Y Dios me enseñó una lección. No es muy importante las bendiciones. Yo pasé orando mucho tiempo por cosas, carros, vehículos, motos, porque Dios nos diera más gente. Pero de repente Dios comenzó a trabajar mi vida y me di cuenta que tenía algo más grande. Dios me ofreció algo que nunca me había ofrecido. Quiero ser tu amigo y vos no querés ser mi amigo. Cuando usted aprende que lo más grande en el mundo y en el ministerio es una relación con Dios, usted deja de ser un hipócrita. Usted deja de ser un fanfarrón. Usted deja de ser un payaso que viene diciendo que Dios bendice y usted no tiene ni para hartarse. Eso me pasó a mí. Y Dios me humilló a lo sumo. Y me enseñó que mientras yo no viviera para servirle a mi familia, para cuidar a mi casa, para cuidar mi hogar, yo no servía de nada. Yo no servía de nada. Dios me enseñó algo. Si te metes conmigo y comenzás a buscar mi rostro, te voy a bendecir. Comencé a quitarme esas tonteras de andar pidiendo por cosas que no tienen sentido. Me comencé a meter con Dios, oración, tiempo con Él, metido en la Biblia, cuidando mi forma de ser, cuidando a mis hijas, cuidando a mi esposa. Te falta algo, aquí está este dinero, dale, hagámoslo. Vos primero, después yo. Primero ellas, después yo. Primero mi familia, después yo. Pero eso me lo enseñó Dios. Cuando yo puse a Dios por encima de todo, sin importarme de tener iglesia, lo que sea. Primero mi relación con Él, tiempo a solas. Comencé a disfrutar largos tiempos de oración. Ya no oraba 5 ni 10 minutos. Ahí yo no les digo ni me jacto. No me jacto, pero usted no puede, hermano, decir que usted tiene una relación con Dios orando 5 minutos al día. Perdóneme, eso no es una relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con alguien, usted quiere estar con esa persona. Usted quiere estar con eso. Usted quiere estar con él, con ella. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted lo busca, usted lo anhela.
Usted desea estar con Dios, desea orar. Usted está orando y usted no ve la hora, usted no ve los minutos, porque su gloria, su bendición es estar con Dios, orando, hablando con Él, leyendo la palabra. Y usted se goza y su vida comienza a ser de bendición. Y deja de ser un mediocre cristiano que solo se congrega, cumple religiosamente. Mire, le voy a decir algo: mientras usted no se quiera meter con Dios, Dios tampoco quiere nada con usted. Usted quiere cosas grandes, quiere carros, quiere casas, quiere motos, quiere pisto. Métase con Dios. No se meta con las cosas. Y usted va a comenzar a entender lo poco que usted necesita. Y las cosas que usted desea, Dios se las va a comenzar a dar. Todo lo que usted quiere. Vaya, hijo, aquí está lo que me estabas pidiendo. ¿Por qué? Porque ya no buscas la bendición, sino que buscas al que bendice. Ya no buscas la bendición, buscas al que bendice. Ya no buscas las cosas, sino que buscas al dueño de todo. Y cuando usted encuentra en Dios esa grandeza, esa belleza, y usted se deja ir en Él, Él lo abraza. Ahora ya entendiste. Y el Señor te comienza a limpiar aquellas cosas que no te permiten ser bendición. Yo he aprendido esto. A mí no me importa tener bendición, a mí me importa bendecir a otros. Y a los primeros que quiero bendecir son a mi familia. Y después los que están cerca de mí. No puede ser que yo esté bendecido y los que estén a la par mía estén en desgracia. No puede ser que usted sea un empresario, un empleado, y que usted esté ganando y esté haciendo mucho, y toda la gente que trabaja ahí una miseria. Hay lugares que yo no visito porque yo sé que la gente que en ese negocio son explotadores, y yo no voy a hacer que prosperen los explotadores. Yo quiero que usted entienda que si en esta iglesia usted se queda, se congrega, usted viene a buscar a lo más grande, a Dios primeramente. Si Dios lo comienza a bendecir, es porque lo que está haciendo es porque Dios quiere decirle: aquí te voy a bendecir. Y cuando usted comienza a prosperar, todo prospera. Prosperan sus hijos, prospera su casa, prospera todo lo que hace. Pero ¿qué es lo que le pide Dios? Una relación con Él. Que usted entienda que esa es la grandeza del evangelio. Mire lo que Dios le dijo a Jeremías. Uno dice: le va a traer bendición. Primero, limpieza. Diga conmigo: limpieza. Mire lo que les dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Qué te voy a responder? Te voy a enseñar lo que tenés que quitar de tu vida. Te voy a enseñar la soberbia que tenés que quitarte. Te voy a enseñar lo que estás haciendo mal. Te voy a enseñar las miserias de tu corazón, aquellas cosas que desagradan a Dios, que andés siempre buscando cómo quitarle a uno, quitarle a otro, porque no sos capaz de depender de Él. El Señor le habla a Jeremías y mire lo que le dice en el verso número 6. He aquí que yo les traeré sanidad, mire bien, y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué bonito lo que le va a dar. Pero mire lo que dice: les va a dar sanidad, les va a dar medicina y los va a curar. Pero ¿cómo? Mire el verso 7: y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. 8: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¿Qué me impresiona de ese versículo? Los limpiaré de toda su maldad. Y yo pensé que porque no tomaba, porque no fumaba y porque no mujeriaba, o lo que a muchos aquí mujerean poquito, fuman poquito, chupan poquito, y yo pensé que yo estaba haciendo bien las cosas. Y Dios me dijo: te limpiaré tu maldad, porque solo Él puede limpiar eso. Solo Él puede limpiar eso. Y sabe,
Dios limpió mi corazón y me enseñó. Me enseñó cómo ser obediente a Él. Y estoy en una etapa en mi vida donde el Señor en oración me dijo hace una semana: te estoy dando todo lo que vos me has pedido. Este año ha sido de tanta bendición para mi vida, para mi familia, como nunca Dios nos había bendecido. ¿Por qué? 7 años, hermano, en un proceso con mi esposa. Dios limpiándonos, puliéndonos, quitándonos lo que no sirve. Y Dios nos ha dicho en esta semana que yo le dije que oré, se cumplieron 7 años desde que partió a la presencia de Dios el pastor fundador. Desde la última vez, desde que nos venimos para acá, hemos pasado por cosas duras. En la pandemia, no, o sea, Dios fue tan fiel que yo dije: nos vamos a morir de hambre. Nos fuimos a meter donde mis papás, porque yo dije: Dios no me va a mantener. Y Dios nos bendijo tanto, fue fiel. Y Dios nos demostró con todo eso que Él nos tenía detenidos, parados, porque Dios quería quitar nuestra maldad. El Señor nos ha purificado, el Señor nos ha limpiado. Y ahora puedo decirles que Él trae otra cosa para este pueblo y también para nuestra familia. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas están aquí parados en los cadáveres, repitiendo las mismas historias de fracaso, las mismas historias? ¿Cuándo te vas a aburrir? ¿Cuándo te vas a aburrir? ¿Cuándo te vas a aburrir de vivir así? Te limpiaré de la maldad. Y entonces cuando Dios nos limpia, Él trae ya los nuevos tiempos. ¿Y qué es lo que trae? En aquellas casas donde estaba solo y en silencio, Dios trae nuevamente la alegría. En aquellas cosas, en aquellos espacios de Jerusalén donde había muertos y cadáveres, Dios trae alegría nuevamente. Y ahora Dios les va a traer la alegría de los casados, de las casadas, dice el versículo. Y Dios traerá prosperidad. Solo lee el versículo 11. Mire lo que dice que les va a traer: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos. Mire, a donde estaban los muertos, Dios traerá un tiempo donde estarán casándose y felices en las bodas, los novios, símbolo de alegría, de productividad. Pero no solamente eso, mira el 12. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Prosperidad y abundancia, pastores cuidando ovejas y ganados. Donde hay muertos, Dios traerá alegría. Donde hay muertos, Dios traerá pasto, ganado y pastores. Porque donde están los muertos, Dios limpiará tu corazón para darte un tiempo y una temporada de alegría. Pero una cosa: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré la maldad que tengo que limpiar de tu corazón, la suciedad más profunda que todavía no queremos erradicar de nuestras vidas. Yo le comento mi sufrimiento, pero usted sabe perfectamente que dentro de usted hay cosas también sucias y Dios quiere limpiar esa maldad. Pero es necesario que te ponga en medio de cadáveres para que aprendas que solamente ahí vas a abrir los oídos y los ojos y vas a entender lo que está mal en tu corazón.